Paul, te interrumpí. Abruptamente y convenientemente, pero termino. Estaba en la idea, si usted nos acaba de sintonizar, de por qué una presidenta aprovecha un espacio como estos, en donde se juntaron dentro de la República a escuchar, y aprovecha para dedicarle más del 73% de su mensaje a el extraño enemigo externo, hay que cuidarnos, cuidado, la soberanía, todo, en lugar de hablar de los grandes logros de su administración. ¿Tiene una explicación? Pero déjenme darles la explicación. Miren ustedes que les gusta tanto la propaganda política y la comunicación. Hay algo que se llama, se los voy a decir en español, pero en la teoría es Rally Round the Flag, ¿ok? Es un fenómeno sociológico comprobado. ¿Qué habla esto? Cuando hay una amenaza externa, cuando un país está amenazado por guerra, por amenazas comerciales, por ejemplo, por intervención, etcétera, cuando se percibe, digamos, el pueblo percibe una amenaza exterior, hay un fenómeno en donde la gente respalda de manera natural a su jefe o su jefa de Estado en este caso. De hecho, la popularidad de los mandatarios en tiempos de guerra se dispara. Recuerden, no sé, en la Segunda Guerra Mundial a Churchill. Churchill no era el vato más carismático, más amable. De hecho, tenía unos niveles malísimos. Permíteme terminar. Es que yo los escuché como 5 minutos a cada uno, pero bueno. Y sube su popularidad hasta 88% durante la guerra. Porque había una amenaza externa. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno real existente en el mundo y en la historia? Amenaza. Dejó de existir. Escúchenme, que la popularidad de los mandatarios tiende a subir. Ya le pasó a Trudeau cuando Trump se le fue encima, a Zelensky, a Macron, todos su popularidad empezó a subir y empezó a despegar. ¿Qué está pasando? Claro, acusan a sus gobernadores del narco, a los senadores, a los otros. Baja tu popularidad. Déjenme citarles, porque luego no les gusta, 3 encuestas que han sido citadas en la mañanera, para que vean, pues no son de la derecha ni de nadie. Hay 3 casas encuestadoras que en la mañanera hace unos meses citaban como timbre de orgullo de la aprobación presidencial. Pero es que no es la casa encuestadora. Una es la que se publica en El País, otra se publica en El Financiero y otra la de Lorena Becerra. En las 3, en una bajó 15 puntos, en otra bajó 16 puntos y en otra bajó 21 puntos la aprobación presidencial. Entonces, claro que hay una preocupación y hay que cambiar la narrativa y la estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque no está dando resultados. Entiéndanlo como un proceso de comunicación y de estrategia. Entonces, ¿cuál es la solución que encontraron? Rally to the flag. Entonces, vamos a crear esta inmensa amenaza que está llegando. Ahora vamos a las plazas. No sé, díganme ustedes, ¿existe? ¿Cuál es la ultraderecha de Estados Unidos que quiere intervenir? ¿El Departamento de Justicia? Está la ultraderecha de México. La ultraderecha que está comploteando en contra de nuestro país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. La ultraderecha de México. La ultraderecha de México. Hablando del extranjero. La ultraderecha de México buscando la injerencia extranjera. Vamos a hacer una ley para anular elecciones porque los de afuera se quieren meter en las elecciones. ¿Tú crees que los extranjeros entran sin un soporte nacional de parte de una parte de la clase política? Lo único que quiero que acepten es que este discurso le es conveniente en una estrategia comprobada socialmente para subir la popularidad porque están en una crisis brutal. Eso explica que más de la mitad de un informe de gobierno se trate de cuestiones abstractas, externas, injerencismo, en lugar de promover lo bien que van. Las Solo me llamó la atención eso en el fondo. Que estás citando. Fueron citadas en la mañanera, por eso escogí esas, tengo otras más. Que reconocen que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum se compara muy positivamente con las de otros gobiernos. ¿Se ajustó quizás un poco? Se comparaba. No. O sea, ya está en 59, estaba en 80. Estaba en 80, pero 59 históricamente estaba en 80 cuando gana con millones de votos. Las mismas casas de encuestas. 12 meses, hace 12 meses no ganó. De hecho, acaban de festejar por eso el domingo 2 años de la victoria, entonces no. Bueno, están reconociendo que tienen niveles de popularidad muy altos. Quizás si lo comparas pueden ser menores, pero déjame terminar. El asunto de que la presidenta Claudia Sheinbaum salga a dar este mensaje de logros, 2 años, y hay muchos logros. El regreso del ferrocarril a México, que eso no es cualquier cosa. Nos lo arrebataron. Cuando tenemos el shock cambiario, cuando Zedillo tiene que ir a Estados Unidos a negociar un paquete de rescate de muchos 30,000 millones de dólares, lo recuerdo muy bien, para poder rescatar el tipo de cambio. Está regresando la posibilidad de que 3 veces más estudiantes de medicina puedan hacer especialidad. Está regresando la posibilidad de tener un consumo interno con 150% de incremento en el bolsillo de los trabajadores. Y casualmente, deja las plazas públicas. Quien el domingo después de ir, pudo ir al mercado, sin importar el segmento económico. A lo mejor tú no vas a hacer los alimentos son los que más inflación han sufrido. Fíjate, curiosamente, ese día, sin importar el segmento económico, la gente acude al mercado a poder comprar sus alimentos. Eso no había pasado en mucho tiempo. Que han tenido la mayor carga inflacionaria del último trimestre, pero está muy bien. Pues el incremento del salario. Viene y no sé por qué luego reducen este debate a mí si yo hice informe o si yo voy al mercado. Yo creo que la gente lo que pero no me dejas terminar de nueva cuenta. Bueno, no me permites. Estás aludiendo personalmente de sus actividades dominicales. Que te dejen hablar y no dejas hablar a Claudia. Pero yo no me meto en sus actividades dominicales familiares. Pero si quieren que un debate se trate por el hospital, vamos a poner como tema. Bueno, concluyo con los logros. ¿Y por qué?
que más allá de la propaganda que tú argumentas o de la estrategia política, es que este gobierno es diferente. Este modelo de gobierno es diferente. ¿Sabes por qué nos preocupa tanto el embate en las redes sociales y estas cajas de eco y estas mentiras que están diciendo? Y también estos intentos de colusión con gobiernos o con grupos injerencistas, porque afecta la percepción respecto a un país que va bien. Eso es lo que tendría que decir. Yo quisiera comenzar con, no lo reduciría al hecho de que es una estrategia por parte de la presidenta y su gobierno para cambiar la narrativa. Claro que hay un problema y ese es el objetivo al final del discurso, señalar el problema que está viviendo el país. Cuando estás viendo que agentes de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos que entraron al país para hacer operaciones encubiertas en el estado de Chihuahua, lo cual está prohibido sin la autorización. De hecho, no está permitido por el gobierno federal. Hay una coordinación, sí, con las agencias de Estados Unidos, con el FBI, con la CIA, con la DEA, pero no está permitido que agentes participen de las operaciones en territorio nacional. Lo que vimos en Chihuahua es, digamos, un punto de inflexión muy claro en la línea que se marcó claramente desde el principio de este gobierno y del gobierno anterior. No va a haber una cooperación, por supuesto, no va a haber subordinación. Y cuando se revela que estos agentes estaban operando sin el permiso del gobierno federal, se rompe esa línea, se cruza esa línea y cambia por completo desde mi punto de vista la relación de fuerzas que hay entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos o algunos aparatos del gobierno de Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver con las acusaciones judiciales. Yo creo que también tiene que ver, de hecho la vez pasada lo comentamos, el caso de Rocha Moya y de Chihuahua, ¿no? Después de que pasa lo de Chihuahua viene el tema de Rocha Moya y es una respuesta, y también lo dijimos ahí claramente, a ver, si el gobernador, ahora con licencia, cometió crímenes, tiene alguna relación con el narcotráfico, pues debe de pisar la cárcel, pero debe de ser juzgado aquí en México. Así es. Quien debe de hacer justicia es el pueblo de México, las instituciones que estamos creando. Hubo una transformación muy fuerte del sistema de justicia el año pasado y eso debe de comenzar a generar frutos. Yo decía que Ernestina Godoy tiene un trabajo fundamental para participar y llevar a la justicia tanto a Maru Campos como a Rocha, si es el caso, o a los imputados del tema de Sinaloa. A ver, este es un caso que va a cambiar, digamos, o podría cambiar la situación de la política en los siguientes años. Pero no podemos negar que hay agencias y hay actores en Estados Unidos que están tratando de participar de la política interior y ¿por qué no lo va a utilizar la derecha nacional? Porque no tienen un programa de gobierno. Claro que necesitan de cualquier actor para tratar de elevar el nivel de porcentaje en las elecciones. Y el pueblo no es tonto, Paul. El mensaje, lejos de lo que dices, sí incluyó datos sobre los logros. La mitad. La reducción de los homicidios. No, sí lo dije. El incremento también en la... Pero se aprovechó el 60% del tiempo para hablar de otra cosa. Bueno, pero dices que no se mencionaron los logros. Dices que no se mencionaron para permear esta idea. Yo solo digo que este mensaje es conveniente en términos de popularidad porque hay una crisis. O sea, ¿no estás de acuerdo con que se defienda la soberanía nacional? Yo pienso que están utilizando esto para no hablar de lo importante. Ya quisiera MC, el PAN, el PRI tener el nivel de aprobación de la presidenta. ¿Cuál crisis? Y bajar 21 puntos en 4 meses. Es el sueño de cualquier gobernante. No, por favor. A mí lo que me preocupa es que no es de cuando ganó en contra de la propuesta de la presidenta de la República, por Dios, hambre también. Fueron integrantes del consejo que hicieron la propuesta. No me digan que tantos cambios obedecen a que todo va bien. Los cambios es bueno, y no nos digas que todos estos cambios, el cambio de discurso, el cambio de la narrativa, ¿es porque todo va bien? Bueno, solo díganme eso. Las plazas llenas, díganme eso, ya no digo nada, ya los dejo hablar. No, y dinos si Estados Unidos no quiere intervenir cuando encuentran a personas de la CIA en el territorio nacional, pero nunca lo has querido reconocer. Que me se haga una conexión a las 31 plazas. Yo creo que hay un punto ahí importante. Y hablamos de eso en un programa, ¿qué te parece? Es que creo que el punto de Paul es importante en términos de que claro que hay riesgos de injerencismo y hay riesgos en términos de la popularidad que cambia y hay movimientos en las encuestas recientemente que pues uno podría decir ha cambiado la tendencia ascendente o la estabilidad que mantenía en algunos momentos. El cambio en la dirigencia del partido puede obedecer muy fina de decir que el cambio en la tendencia del partido puede obedecer a cierta reacción que hubo desde el partido para tomar otras decisiones en virtud de los resultados recientes. También puede ser. No, yo creo que la mesa en general no plantea que todo esté bien, plantea que hay resultados. Hay resultados interesantes, hay resultados que tienen que validarse y también hay riesgos importantes que se tienen que destacar y yo no
yo no resumiría el mensaje de la presidenta en un análisis de marketing o una necesidad de marketing, sino más bien la primera que tiene que salir a defender los intereses nacionales es la presidenta. Y creo que ha sido muy vocal. Y eso genera un efecto de apoyo social que va por encima de las críticas al gobierno. Supuesto, se los expliqué al principio y me empezaron a gritar. No, por supuesto que tiene consecuencias en los niveles de popularidad, pero no es el objetivo. El objetivo es... A ver, pero es que fíjense muy bien cómo extrapolan porque les molesta lo que digo. Porque luego la verdad duele. El pueblo no es tonto. Solo les digo que es conveniente ese mensaje porque cuando sientes una amenaza exterior a tu país, eso está por encima de la crítica que tengas en materia económica, laboral, de educación, de salud, de seguridad en este país. Porque entonces la gente, más allá de esas diferencias que tengan en lo local, en lo doméstico, defiende a su jefa de Estado. A ver, ¿apoyas o no a la presidenta en la defensa de la soberanía? Es que la jefa de Estado es la encargada de representar y defender los intereses de México. No? Nada más que me diga dónde está ese injerencismo a ultranza que hace que el 60% de su mensaje de un informe sea eso. Puedes ver los episodios últimos de Maciel. No, pero sí hay. Es que ¿dónde está? Eres el único que no ve. El documento de seguridad, hay muchos. Mira, el documento de seguridad nacional publicado por Estados Unidos el 6 de noviembre del año pasado traza la ruta en donde ahora su interés económico o sus movimientos económicos van a estar secundados también por movimientos políticos en el exterior. Es un documento de más de 100 hojas que te invito a leer para que veas dónde están los puntos más importantes en donde Estados Unidos y su gobierno y sus agencias van a tratar de intervenir para mejorar la presidenta no lo señala directamente. Y los poderes fácticos. Puedes tomar el informe y ya no sé, pero tú estás diciendo que eso dice la presidenta. Eso no lo dijo en el discurso. Ella dice que unos grupos del exterior. Y los poderes fácticos y los poderes económicos no lo van a poner en un documento. Donativo, respeto y voy a leer el documento. Pero los poderes fácticos y los poderes económicos se manifiestan de otra manera. Se manifiestan conteniendo la inversión, se manifiestan acordando ciertos movimientos o no. Eso evidentemente está pasando. En un país que tiene una deuda, un requerimiento de pago de deuda menor al 50% o 50%, lo ponemos en eso, ese es un dato maravilloso para confiar en el país. Los verdaderos empresarios han calificado de irracional lo que están haciendo las agencias calificadoras. Entonces, si para muchas personas, incluyéndote a ti, eso no es una evidencia contundente de que hay injerencismo, bueno, pues entonces no sé. El pueblo no es tonto. Los voy a interrumpir en este momento.